Gerson Cayuqueo es mi nickname, Utañilov, Tomás Cayuqueo, Cheinche Carahue, Mapuche Raquisuan, Mapuche Nelam, Mapuche Kimun. Yo pienso, vivo y actúo como mapuche. Soy de profesión ingeniero, ¿cierto? Pero me dedico al área social. Trabajo con familias vulnerables de la región de la Araucanía, ¿cierto? En emprendimiento, en formas de hacer emprender familias. Desde ahí que conozco el cooperativismo y la forma de entendimiento de cómo se debería emprender, ¿cierto? Desde ahí formamos la cooperativa, con ese tipo de visión. El modelo, si bien no es propio de aquí, porque lo trajimos exportado desde un modelo parecido al de la CAEXI en España, con algunos rasgos del movimiento del norte, ¿cierto? De Rimini, de la zona de Rimini de Italia. Son modelos económicos que se ocupan de cooperativismo, que ayudan a mejorar la condición de vida de las familias. Y nosotros la importamos y le dimos porte intercultural mapuche. Así comenzamos con esto. El plan de trabajo de la cooperativa lo diseñamos a 5 años, ¿cierto? ¿Por qué? Para ver si funcionaba, porque este modelo no existía en ninguna otra parte. Nunca un movimiento social, ¿cierto? Nunca un pueblo, una nación originaria ha tenido un banco, nunca ha intentado a través del cooperativismo tener un banco. Siempre las cooperativas van asociadas a la productividad. Entonces tuvimos que darle todo un modelo y un cuerpo que fuera legalmente posible, lo cual lo logramos a través del plan de negocio. Ese plan de negocio efectivamente se construyó en un modelo de 5 años, diseñado con fórmulas matemáticas, cierto sustento de conocimiento de ingeniería que permitiera para el Estado permitirnos tener una licencia para poder comercializar. Así lo logramos. Con cosmovisión en el mundo mapuche, como yo siempre lo digo, existen dos tipos de energía. Ya, para que ambas estén en equilibrio debe haber equilibrio tanto personal, en el espacio, entre las personas. Resulta que el modelo que más se ajusta, que hoy día podemos ocupar, es un modelo de cooperativismo. Desde ahí nace el buen monguén, que es el buen vivir, pero el vivir con respeto, ¿cierto? Y para vivir con respeto tiene que haber cierta autonomía, y esas están relacionadas principalmente con un modelo económico de autosustentabilidad, con un modelo social, con modelos políticos, con modelos de bienestar. Y bajo ese concepto es que nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas. Miren, esto tiene cierta relevancia, porque resulta que al ser un modelo, el Estado está planteando un modelo, se ha estado llamando hacia la plurinacionalidad, ¿cierto? Se está llamando hacia la interculturalidad, lo cual es válido. Si fuera un Estado plurinacional, en teoría técnica, solo habría una carta de reconocimiento del pueblo originario, lo cual haría que lo que hoy no existe, que diría que efectivamente existen pueblos originarios en el territorio que comprende Chile. A eso llegaría la plurinacionalidad. Eso es lo que realmente llegaría a pasar técnicamente. Si el Estado fuera multicultural, nos llevaría a lo que quiere hacerse, que es pasar de lo que existe hoy día, que es una CONADI, una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a que esa pasara a ser un ministerio de asuntos indígenas, y no pasaría de ahí. Entonces, el problema que nosotros planteamos, o el problema que se genera en la región, tiene que ver con temas de extractivismo, medioambientales, ¿cierto? De falta de tierra, de productividad para las personas indígenas que viven en la región. Para ese tipo de modelo nosotros necesitamos que el Estado sea federal, porque en diferentes partes del país, así como en Gualmapu, el problema ambiental son los árboles, en la zona de Petorca son las paltas, ¿cierto? Por el monocultivo, aquí el monocultivo son los eucaliptos y los pinos. También existe en la zona de Quintero la contaminación por el exceso de materias primas que se están trabajando, de extractivismo. Entonces cada región o cada zona del país debe tomar por sí misma decisiones ambientales, y esas decisiones no deben estar concentradas en Santiago, no deben estar concentradas lejos de donde las personas que viven. Por eso nosotros llamamos a que el Estado sea plurinacional, multicultural y federal. Es la única forma
que se asemejaría más, ¿cierto?, a un modelo de entendimiento entre pueblos. Nosotros deberíamos avanzar, ¿cierto?, económicamente, por ser uno de los puntos que yo le encuentro mayor relevancia, porque nosotros necesitamos socialmente tener economía, autodeterminación, pero la autodeterminación se da a través de una moneda, de una forma de cambio. Esa forma de cambio puede ser una moneda u otro tipo de divisa, que las personas la validen, porque la moneda se valida por personas, por grupos sociales. Entonces, en la medida que los grupos sociales empiecen a ocupar un documento como intercambio, ese documento empieza a ser válido para realizar transferencias económicas. Eso es lo que valida. Chile, por ejemplo, tiene una casa de moneda en la cual cuando ellos manejan la inflación del país, ¿qué hacen? Que al momento de inflacionar muy alto, ellos emiten una nueva cantidad de dinero y eso baja la inflación dentro del país. Nosotros, como nación, necesitamos hacer algo similar. Necesitamos tener modelos de cambio, modelos de negocio, pero tenemos que ocupar otro tipo de economía, ¿no es cierto? Una economía más social, porque si no nosotros estaríamos con una tendencia a desaparecer por el modelo económico que Chile impera hoy día, que no es beneficiario para los pueblos originarios, ni para la sociedad, ni para la gente vulnerable. Aquí el modelo solo sirve para las personas que tienen ingresos altos, llámese sobre 12 millones de pesos mensuales. Para las personas que están bajo de eso, per cápita, el modelo que existe es demasiado intransigente, ¿cierto?, que nos vuelve más vulnerables. Bueno, a no mirar con desconfianza, ¿cierto?, a los pueblos originarios, a ver la condición social en la cual están viviendo. El empobrecimiento permanente de las personas tiene que ver con el 70% de la población, pero principalmente porque el modelo económico está hecho así. Aquí se habla de cambios constitucionales, se habla de cambios legales, pero no se habla de cambio profundo, que es el cambio del modelo económico. Cambiando el modelo económico, la gente va a tener posibilidades de emprendimiento, posibilidades de una mejor calidad de vida. Y en el fondo, ese es el tema que nadie quiere tocar, porque a nadie le conviene cambiar el modelo económico para las personas que ya están integradas dentro de él. Los que estamos desintegrados, cierto que somos el 80% del país, es las personas que estamos sufriendo esto. Y es por eso que nadie lo quiere conversar. Pero por eso nosotros estamos tratando de llevarlo a cabo desde la cooperativa, implementando nuevas formas de cooperativa, viendo nuevas formas de emprendimiento, tratando de sacar una nueva forma de moneda que no te afecte a la inflación que produce Estados Unidos sobre los países latinoamericanos, sino que tengamos un modelo que nos permita algo más global, ¿cierto? Compararnos con modelos de Estados europeos, de China y de la India, que nos permitiría mantener una inflación baja. ¿Por qué? Porque esos países son más estables que Estados Unidos. Y eso es lo que nos hace falta hoy para poder mejorar la calidad de vida de las personas.